Buenos días. Vamos a empezar un tema nuevo definiendo sustancia. Una sustancia es un tipo de materia que tiene que cumplir dos condiciones. Una es que tiene propiedades intensivas constantes. Las propiedades intensivas eran aquellas que no dependen de la cantidad de materia. O sea, si yo tengo mucha o poca cantidad de una determinada sustancia, son propiedades que no cambian. Por ejemplo, el punto de fusión. Si en el caso del agua, por ejemplo, el punto de fusión del agua son 0 grados centígrados. Si yo tengo 1 litro de agua o 40 litros de agua, el punto de fusión sigue siendo 0 grados centígrados. ¿Sí? Se congela, ¿sí? O se derrite a 0 grados centígrados. Bien, la otra condición que tiene que cumplir una sustancia para ser una sustancia es tener una composición química definida, ¿sí? O sea, estar formada por un mismo tipo de partícula, ¿sí? La composición química se simboliza con una fórmula química. En el caso del agua, otra vez, la fórmula química del agua es la conocida H2O. ¿Sí? Significa que tiene dos hidrógenos, un oxígeno, después lo veremos, eso es la parte de los átomos. Pero para que sea una sustancia, toda sustancia tiene una composición química y por ende una fórmula química. ¿Sí? Está formada por un único tipo de partícula. En el caso del agua, todas las partículas son de H2O. Es una molécula de H2O. ¿Sí? Esa molécula se repite un montón de veces y tengo la sustancia agua, con propiedades intensivas constantes. ¿Sí? Si yo tengo la sustancia oxígeno, tenemos la molécula O2, ¿sí? Donde tengo un átomo de oxígeno unido a otro átomo de oxígeno y esa molécula se repite un montón de veces y tengo sustancia oxígeno. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un esquema donde en un sistema yo tengo, sin importar de qué sustancia hablo, que la idea es ver si tengo una sustancia o una mezcla. ¿Por qué? Porque una mezcla, justamente lo que significa, es que tengo más de una sustancia. ¿Sí? Si yo tengo una sola sustancia, no tengo una mezcla, tengo una sustancia. Ahora, si tengo más de una sustancia, tengo una mezcla. Si una mezcla es una suma de sustancias. Y cada una de esas sustancias voy a llamarlas componente. Componente de una mezcla. ¿Sí? Los componentes son sustancias. Entonces, si yo tengo algo así, veo que las partículas son todas iguales, ¿sí? Acá, cuando cada partícula es igual a las demás, tengo una sustancia. ¿Sí? Si lo que yo tengo, en lugar de ser así, es doble, también sigo teniendo una sustancia. ¿Por qué? Porque todas las partículas son iguales. Ojo, acá hay un detalle, que cuando hablo de partícula, estoy diciendo que todo esto es una partícula, ¿sí? Cada uno de estos doble círculo unido en este esquema es una partícula. Lo que se repite es la unión oxígeno-oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Digamos. Esta partícula es igual a esta unión doble es igual a esta unión doble. Como todas las uniones son iguales, entonces eso es una sustancia. Si yo tuviera uno blanco y uno amarillo, ¿sí? Como decir que son distintas como que están formados por distintas cosas, ¿sí? Esas partículas. ¿Sí? Una partícula puede ser un átomo o puede ser una molécula. Acá estoy dando un ejemplo. Si se ve bien, este es amarillo y este es blanco. Amarillo, blanco, amarillo, blanco. ¿Sí? Pero esto es igual a esto. Si cada partícula es igual a la otra. En este caso serían partículas que serían moléculas. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser monóxido de carbono. Un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Pero como se repiten, esa unión se repite en los tres, ¿sí? Es una sustancia, porque cada uno es igual al otro. ¿Sí? Son todos iguales las partículas. ¿Sí? Esta unión es igual a esta unión. ¿Sí? Son iguales entre sí. Entonces tengo una sustancia. Pero si tengo
cosas distintas, ¿sí? Es una mezcla. ¿Sí? Cuando las partículas son distintas entre sí, lo que tengo es una mezcla. ¿Por qué? Porque no puedo darle una fórmula química a esto. ¿Sí? No puedo decir que la fórmula química va a ser esta, ni este triángulo, ni el triángulo doble. ¿Sí? Tengo tres cosas distintas. Entonces no tengo fórmula química y no voy a tener propiedades intensivas constantes tampoco. Porque depende de las cantidades de cada uno de los componentes que tenga. Es como decir, una torta es dulce y depende de cuánto azúcar le pongas. ¿Sí? Depende de la cantidad de componentes que tenga esa mezcla. Bien, bueno, eso es todo por hoy.